7:25 de la mañana y bueno, hace un ratito estábamos hablando del tema de los cuidadores para adultos mayores. Ya más o menos sabemos cuál es la base del salario de un cuidador y para que uno a veces vaya haciendo de una vez números y hacerle frente a este tema. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ya nuestro adulto mayor necesita ese cuidador? Abrimos la billetera, nos fijamos en la cuenta bancaria y no alcanza el presupuesto para echar mano a ese recurso. No podemos negar que tenemos un buen sistema de seguridad social, pero a veces definitivamente no alcanza, que para comprarle la cama hospitalaria al paciente, que los medicamentos, que los ayuden aún más, que mejoren su calidad de vida como ellos se lo merecen, que los suplementos y hasta inclusive tenerlo en un lugar digno. Nos acompaña el día de hoy el abogado de la casa, Boris Molina, para explicarnos más acerca de este tema. Licenciado, siempre un gusto conversar con usted. Muy buenos días, Paulita. Yo muy contento de estar acá otra vez. Bueno, ahora lo estábamos diciendo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ya ese adulto mayor requiere de una atención y pues no tiene pensión, que se enfermó, no tiene quien lo cuide, no hay suficiente dinero para pagar? ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, Paula, es que estamos hablando de una población vulnerable. Quizás en este momento y cada día más van a ser los adultos mayores la población más extensa del país, ¿verdad? Vemos que ahora las personas casi no quieren tener hijos, o tienen muy poquitos, y conforme pasa el tiempo los adultos mayores son más. Entonces cada día tenemos un problema más grande que tenemos que solucionar como sociedad, pero tenemos que aprender a ver al adulto mayor como la parte más importante. Cuando uno sale del país se da cuenta que en otros países precisamente esa población es la población más querida, la población que tiene mejores y mayores privilegios, mientras que nosotros más bien prácticamente los olvidamos y los dejamos en una situación incómoda. El artículo 50 de la Constitución establece que el Estado tiene la obligación de darle el mayor bienestar a los habitantes de la República. Eso quiere decir que el Estado en cualquiera de sus manifestaciones tiene que ver cómo hace para que esta gente no atraviese las situaciones que usted está contando. Por eso hay varias instituciones, digamos, que están involucradas en todos estos temas. Tenemos al BAMBI para asuntos de vivienda, tenemos al IMAS para asuntos de ayuda social y tenemos específicamente al CONAPAN para que le pueda dar, digamos, una ayuda directa a esos adultos mayores, aparte de otro montón de instituciones que también están involucradas, no solo en el sistema de seguridad social, sino también en temas, por ejemplo, como de seguridad. El Ministerio de Seguridad, por ejemplo, tendría que tener una mayor apertura de cuidado cuando se trata de adultos mayores y entonces brindarles también ese tipo de protección. ¿Por qué? Porque son muy vulnerables también, por ejemplo, para un asalto, para que se metan a robar a las casas, e incluso también el Ministerio de Justicia en temas de, por ejemplo, traspaso de propiedades o de bienes de esos viejitos que usted ha visto que se los quitan mucho, los ruedan y los hacen firmar o les ponen la huella en un protocolo. En fin, el Estado en su totalidad tiene que ver cómo resuelve las facilidades para que esas personas tengan el mayor bienestar. Pero, licenciado, ¿y hasta dónde puede llegar esa ayuda del Estado? Porque estamos hablando de una población que asciende al 500.000 de adultos mayores. Sí, como le digo, cada día crece más. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar las previsiones para que el asunto esté, digamos, mucho más balanceado. Los jóvenes tienen que trabajar para que los adultos estén mejor. Ese es el punto. Igual lo hacemos en nuestras casas. Por ejemplo, nuestros padres nos mantuvieron y nos dieron todo y ahora a los hijos nos toca dárselos a ellos, devolvérselos con creces. Entonces esa debería ser la filosofía de una sociedad también. Y en un mundo ideal, porque ahora más bien hablábamos de lo que usted mencionaba anteriormente, el hecho de que más bien muchos adultos mayores son víctimas de violencia patrimonial. Entonces, correcto, más bien los hijos están viendo cómo le quitan a sus padres. Cómo le quitan y cómo se quitan el tiro, como dicen, ¿verdad? Bueno, pues para ello también tenemos entonces acciones legales que podemos tomar. Por ejemplo, la pensión alimentaria es una de ellas. La anulidad o la nulidad más bien
de esos contratos, por ejemplo, cuando se han hecho traspasos que son ilegales, entonces tiene que haber instituciones que también ayuden a hacer esos temas. Hay, por ejemplo, lo que se llama casas de justicia, que hay en todas las provincias del país, pero también están los consultorios jurídicos de las diferentes universidades y algunas instituciones propias del país. En el caso del Poder Judicial, en algunas áreas la defensa pública puede intervenir también para ayudar a revertir, por ejemplo, cuando a estas personas les han quitado una propiedad, les han quitado un bien. Entonces, digamos, existen los mecanismos legales para poder actuar contra esos malos hijos, ¿verdad? Y obligarlos, algunos de ellos, a que paguen pensión alimentaria, otros a que devuelvan los bienes, otros no podemos obligarlos a que los cuiden, pero sí podemos obligarlos a que paguen el cuido. Eso es algo importante. Ahora que hablabas con Kendall del asunto de los cuidadores, bueno, pues si este adulto mayor necesita esos cuidadores y su familia no lo hace, entonces los familiares más cercanos tendrán que ver cómo lo pagan. Y si no, pues para eso están las instituciones del Estado también. También podría trascender a los nietos, ¿verdad? Esta responsabilidad, es correcto, sí. Digamos en el tema de la pensión, por ejemplo. Sí, hijos, padres, nietos. Ahora bien, volviendo al tema de las ayudas del Estado, ¿cuáles son los requisitos para calificar, para que un adulto mayor pueda calificar a una ayuda del Estado por enfermedad, por ejemplo? Claro, bueno, hay varias áreas. Por ejemplo, podría calificar para que se le dé un seguro social gratuito. Entonces, básicamente es que tenga la edad necesaria y que no tenga, digamos, los medios de subsistencia. Otra puede ser también para que reciba ayuda de instituciones como el IMAS o el CONAPAN. Por ejemplo, el CONAPAN tiene un sistema que le alquila, por ejemplo, una casa o una habitación a estos adultos. Ellos se la pagan directamente a la persona dueña de ese lugar, y he conocido algunos casos de que, por ejemplo, establecen una cuestión como un tipo de pensión, ¿verdad? Entonces ellos le pagan al dueño del lugar y esa persona se hace cargo de la alimentación, del cuidado y de la habitación. Entonces, es cuestión de que el adulto mayor sepa que no está solo y que puede recurrir a las diferentes instituciones de acuerdo con la necesidad que tenga. Si es de salud, entonces ya tenemos a la caja. Si es de una cuestión económica, el CONAPAN, el IMAS, el BAMBI le puede dar una vivienda permanente también con el bono. Y otras instituciones que podrían entrar en juego, como le hablaba ahora, los distintos ministerios. Y es que sabemos que conforme va avanzando la edad, incluso hay adultos mayores que necesitan que no solamente la cama hospitalaria dentro de su hogar, o la sillita de ruedas o la andadera, sino también que se adapte su casita. Puede que tenga su casa, pero que se adapte ya sea con una rampa, que el baño tenga barandas, que la casa se les vaya modificando de tal manera que le simplifique también la vida a su adulto mayor. Claro, es que lo que tenemos que tener claro es que no son un bien, ¿verdad? Son un ser humano. Claro. Y que tiene necesidades especiales. Y entonces la ayuda que se le dé tiene que ser acorde con sus propias necesidades, y eso que usted está hablando, Paula, me parece que es vital, porque es reconocer justamente cuáles son las discapacidades que algunos de ellos pueden tener, pero también las limitaciones intrínsecas a la edad, que esto es fundamental para que se puedan ir desarrollando en un ambiente sano. Licenciado Boris Molina, muchísimas gracias por su tiempo, por explicarnos, orientarnos también. Siempre es un placer. Gusto. Y bueno, nosotros 9:34, tenemos que hacer una pausa aquí en la revista, pero ya venimos con más.